Buenas tardes tengan todos ustedes. Soy el Padre Rubén Campbell de la parroquia de Reina de la Paz o Queen of Peace. Vamos a dar inicio a nuestra misa del tercer domingo de Pascua. Y pues les pido que inviten a todos sus seres queridos, a su familia y todo. En esta misa pues también vamos a compartir sobre la resurrección de Jesús con el camino de Emaús, un mensaje muy importante para todos nosotros. Les hago la siguiente invitación y espero que se puedan instruir más en la palabra de Dios. Resucitó, aleluya, aleluya, El Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya murió. Resucitó, Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. alegría y gozo, mis hermanos, el sepulcro vacío se quedó. Alegría y gozo, mis hermanos, el Señor de la muerte es vencedor. Resucitó, Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Esta misa la vamos a celebrar por el eterno reposo de Antonio y Josefa Alvarenga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para poder recibir dignamente estos sagrados misterios de nuestra salvación, reconozcamos sinceramente ante Dios nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios celestial, Padre todopoderoso.
el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Dios altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza,
porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. El sendero de la vida. Bendecir al Señor que me aconseja hasta de noche. Me instruye internamente, tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos con alegría a Cristo el Señor que resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrará en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas,
les explicó los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del apóstol San Pedro en la segunda lectura nos da un punto muy importante que debemos considerar nosotros los cristianos. Dice San Pedro: puesto que ustedes llaman Padre a Dios, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, ¿sabían ustedes que la única religión que llama a Dios Abba, Padre, Papá, solamente es el cristianismo? Todas las religiones demás, el Islam, el judaísmo, llaman a Dios el Todopoderoso, el Santo, el Clemente, el eternamente misericordioso, el Justísimo, y le dicen Dios o Alá o Yahweh. Pero solamente el cristianismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice: ustedes llamarán a Dios Padre nuestro. Padre. Hace muchos años, antes de ser sacerdote, en un diálogo con algunos amigos, había algunos que no eran cristianos, y como cristiano estás impuesto a comunicarte con Dios como Padre. Y alguien dijo: hermano Rubén, ¿puede dirigir la oración? Y yo, como buen cristiano católico, inicié: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo: Padre eterno, Padre celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús, y ya, amén. Pero cuando terminé la oración, vi los rostros de algunas personas así como que: yo, ¿qué pasa? ¿Cómo le llamas a Dios? Pues mi Padre, Padre eterno, Padre nuestro. ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo es posible que hagas eso? Le dije: pues porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio que nosotros podíamos acercarnos con confianza a Dios como un papá, porque Dios es un papá, porque es el que engendró todas las cosas y todo existe. Para mí algo común. Hasta después me dieron un codazo y me decían: no son cristianos. Dije: ok, bueno, vamos a poner las cosas más en claro. Yo como cristiano y estas personas que son cristianas como yo, llamamos a Dios que es nuestro Padre. Yo sé que ustedes, bueno, le llaman Dios, bueno, con todo respeto, pero para mí es mi papá. Y ya no pudieron decir nada, ¿verdad? Y entonces aquí yo les quiero recordar este maravilloso título que nosotros tenemos y podemos acercarnos a Dios con una confianza de que Él es mi papá, mi Padre, que me provee, que está al tanto de mí, que me conoce, que sabe mis buenas y mis malas situaciones. Atrévete a llamarle a Dios papá. Recuerdo la historia de una mujer que no era cristiana, había sido criada en una religión abrámica, en el Islam, y era temerosa de Dios, pero tenía sed de Dios, tenía sed de conocerlo, y leía sus escrituras,
pero no le bastaba. Y un día le pide a un cristiano: dame un libro, el libro que ustedes leen. Y esta persona dijo: no te lo puedo dar porque me pueden condenar a muerte, porque en estos lugares no permiten que entreguemos Biblias a los que no son cristianos. Total, la mujer se puso tan insistente que se la dejó. La vio la mujer y agarró por curiosidad el libro de los cristianos, y cuando abrió, lo primero que se encontró, dice: llamaré a la que no era mi amada, amada mía. Y en aquel lugar donde usted le dijeron: ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Dios viviente. Y ella quedó tocada en ese momento por la gracia de Dios y conoció las Escrituras. Pues sí, Dios quiere ser Padre de todos los seres humanos, pero solamente podemos tener a Dios como Padre a través del Hijo eterno de Dios, que es Jesús. Y por eso también viene aquí que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras. Cuidado, nuestro Padre es justo. A veces tenemos la idea de un papá medio Santo Claus, bonachón, que todas nos las pasa. Cuidado, Dios es bueno, amoroso, justo. Si tú haces algo equivocado, obviamente, como un padre, te va a reprender. Dice la Sagrada Escritura que a veces Dios nos reprende porque estamos haciendo una cuestión injusta. Fíjate bien lo que te digo. Un castigo de un papá es una cosa muy diferente a un castigo de la ira de Dios. Es muy distinto. Dios tiene una manera de reprendernos, y por eso dice: ustedes aman y respetan a sus padres, porque saben que ellos tienen autoridad sobre ustedes y en ocasiones los han reprendido. A veces se les pasa la mano, pero es para su propio bien. Dios también quiere que nosotros le amemos, pero que tengamos un respeto hacia Él. Por eso dice: vivan siempre con temor filial durante su peregrinar en la tierra. Dios todos los días está al tanto de mí, las 24 horas del día. Sus ojos están puestos sobre mí, no como los ojos de un policía: te estoy checando. No, es la mirada amorosa del Padre, que cuando hace las cosas conforme a su voluntad, dice Dios: esta es mi hija, este es mi hijo, que sabe hacer las cosas bien. Y cuando metemos la pata y los santos ángeles voltean a ver a Dios, dice: ay, mi hijito, ay, mi hijita, pero ya entenderás, ahí te va para que aprendas. Y volvemos, ¿verdad?, con nuestro corazón pungido: perdóname, Dios mío. Dios, perdonado, aprende la lección, cuidadito. O sea, esa es la acción de nuestro Dios. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos que ir caminando conforme a sus decretos. A veces rompemos algunos de sus mandamientos pensando que no va a pasar nada, y después probamos el sabor de la amargura y volvemos a Dios. Por eso quiere Dios que también, como llegaste a ser tu hijo de Dios y tienes a un Padre, y más adelante Pedro nos lo dice: ustedes dejaron su manera de vivir que no servía, una vida estéril, y ahora ustedes han sido rescatados por Dios, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, no se quedó ahí seca. La sangre de Cristo es la sangre de Dios y hombre verdadero. Y Cristo, al cubrirnos con su sangre, no solamente nos perdonó, sino nos limpió y nos quitó el pecado. Ese es el costo de ser nosotros hijos e hijas de Dios. No fue fácil para Jesús. Una gota de la sangre de Cristo hubiera bastado para redimir no solamente esta tierra, sino millones de mundos habitados. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos amó hasta el extremo que dijo: voy a quitarme una gotita de sangre, voy a darla toda para que descubran el amor profundo que va a ser insondable para ustedes.
va a ser incomprensible. Uno de los mensajes de la divina misericordia de Jesús a Faustina le dice: ni mente humana, la mente humana más elevada, ni la potencia angélica más cercana a mi trono podrá comprender el tesoro de mi misericordia. Es algo que solo Dios puede conocer en sí mismo, pero ustedes podrán tener toda la eternidad para contemplar mi misericordia, que es insondable, y quedarán abrumados, introducidos en el misterio de mi amor que los llenará por la eternidad. Por eso dice, Dios los había elegido a nosotros desde antes de la creación del mundo a ser sus hijos. Y dice que desde ese momento Dios se había ofrecido, el Hijo de Dios se había ofrecido como Cordero para nuestra salvación. Y nosotros hemos creído que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y eso es lo que también nos presenta el Evangelio. El Evangelio nos presenta una historia muy interesante. Los apóstoles están confundidos. Los otros discípulos de Jesús, los 70 que había mandado Jesús a diferentes partes, se habían reunido. Estamos hablando de 11 discípulos y los otros 70. Todos estaban impresionados con las noticias de lo que había sucedido. Dice, en ese mismo día de la resurrección, 2 de esos discípulos que nos habla el evangelista San Lucas, se habían ido a un pueblo llamado Emaús, que dice que estaba a 11 kilómetros de por ahí, de Jerusalén. E iban platicando los dos y venían discutiendo de una y otra cosa en su conversación, y Jesús se hace el encontradizo. Jesús llega y escucha su conversación y les dice, pues ¿de qué cosas vienen hablando ustedes y vienen con esa tristeza? ¿Qué les pasa? Imagínense a estos 2 discípulos, voltean y se quedan viendo. ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Y él les pregunta, ¿qué cosa? Platíquenme, díganme, échenme el chisme, échenme el chal, coméntenme, escúpanlo, compártanlo. O sea, Jesús se acerca a ellos para saber lo que hay en sus corazones. Y les dice, por lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Nuestros jefes y sacerdotes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Aunque sí es cierto, nos han platicado que unas mujeres que fueron muy temprano, que llegaron ahí, que vieron unos ángeles, salieron presurosas, que vinieron con nuestros otros compañeros y les dijeron que Jesús estaba vivo. Pedro y Juan corrieron a ver qué había pasado, pero no encontraron el cuerpo, no encontraron nada. O sea, ellos están platicando las experiencias y las notas, las noticias del día. Estaban muy bien enterados. La pregunta que me hago es, ¿por qué se habían ido ellos de Jerusalén si estaban yendo a ese pueblito de Emaús? Porque estaban desanimados, porque habían puesto su esperanza en Jesús, pero ellos tenían una idea distinta. Ellos pensaban que el Hijo de Dios, Jesús, que habían visto prodigios, maravillas, milagros, sanaciones, Él iba a presentarse como un Mesías todopoderoso, con una espada desenvainada, y con un solo grito vendrían todos los ángeles del cielo y le partirían la mandarina en gajos a todas las naciones que estaban por ahí y decir, aquí el que manda soy yo, ríndase Roma, ríndate Babilonia, ríndete Asiria, que aquí vengo yo. Pero las cosas no pasaron así y se desilusionaron. Tenían una idea distinta a la que Dios tenía. Acuérdense lo que dice el Señor en su palabra en el Antiguo Testamento: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Tan altos son mis caminos que no los pueden comprender. Por eso Jesús nos escucha y ve cómo estaban ellos desolados, tristes, cansados, incrédulos. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo en este momento? Ellos estaban velados, no habían reconocido a Jesús.
Me imagino porque estaban agachados, tristes, no les permitía creer en el resucitado. Y le dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón. ¿Que no estaba anunciado por los profetas que ese Mesías que iba a venir no debía primero padecer, sufrir y morir y entregar su vida y luego resucitar? Ese era el plan original. Ustedes están confundidos. Ustedes creen lo que ustedes quieren. ¿Pero acaso el Mesías no les había explicado las cosas? Y comienza este forastero, que es Jesús, empezando por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos los escritos de Moisés. No iba a decir que iba a venir un profeta, no iba a decir esto el Señor. Y luego Jesús se arranca con todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, 11 kilómetros para platicar. Y les estuvo diciendo todo. Y les refiere todas las escrituras que se referían a Cristo Jesús. Imagínense cómo se sentían esos hombres escuchando la palabra de Dios del mismo Señor, aunque ellos no lo sabían. Ya estaban cerca de Emaús, se estaba haciendo muy oscuro y le dijeron: quédate con nosotros porque se hace tarde y pronto va a oscurecer. Jesús había hecho la demanda de que se iba por otro lado, se hizo que se iba para otro lado. Pero a mí me encantan estas palabras: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. ¿Por qué lo digo? En mi propia vida he vivido momentos de oscuridad, momentos de indecisión, momentos de temor, momentos que digo: no quisiera haber vivido para estar aquí, pero ya estoy aquí. Y es como buscar el crucifijo, o buscas la imagen del Sagrado Corazón, o al Divino Maestro, o la Divina Misericordia, y lo miras y le dices así: quédate conmigo, porque esto se está poniendo muy feo. Aunque camine por valladas muy oscuras, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infunden confianza. Todos hemos llorado un momento así, cuando tu padre o tu madre se enferman, cuando tu mejor amigo, cuando muere alguien, cuando parece que todas las cosas se pierden, cuando parece que todos tus sueños se han hecho pedazos. Y con miedo le dices: si te importó algo, ayúdame. Estoy en momentos más oscuros de mi vida, ayúdame. Era lo que querían decir estos discípulos. La noche está cayendo, nos sentimos solos, quédate junto a nosotros porque es la noche oscura. ¿Por qué? Porque las palabras de este extraño, entre comillas, les había tocado el corazón. Estaba renaciendo tal vez una esperanza de que tal vez no estaba todo perdido. Muchas veces estamos así nosotros, vemos las cosas tan negativas que no vemos luz, no vemos esperanza, no vemos apoyo, y le decimos al Señor: quédate. Y el Señor se queda. Después de haberlos instruido, llegan a esa pequeña fonda, podemos decir, merendero como tenemos en nuestras tierras, y les pusieron el pan, el vino, todo lo que era necesario para cenar, como era una cena común. Pero aquí este forastero, ¿qué hace? Toma el pan, lo parte, lo bendice y lo entrega. ¿Y qué sucede cuando estaba haciendo eso? Estos dos hombres lo reconocieron. Es Jesús, estás vivo. Imagino la maravillosa sonrisa de Jesús radiante y desaparecer. ¿Se fue? No. Desapareció, pero Jesús seguía presente en ese pan y en ese vino que estaban cenando. La Eucaristía. Esto es como la misa.
Primero escuchamos las Sagradas Escrituras, después escuchamos la palabra del sacerdote que da la homilía y después continúa con la bendición del pan y del vino, la consagración para que se haga presente Jesús entre nosotros. Emaús es la misa. Arrepentimiento, conversión, transformación. ¿Y después qué pasa? Una vez que se dieron cuenta, ellos dijeron uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. ¿Cuántas veces te ha sucedido que escuchas la lectura de la palabra de Dios en la misa o en tu propia casa que estás leyendo la Sagrada Escritura de manera audible? Nunca, una enseñanza, nunca se lee la Sagrada Escritura con el silencio mental. Tienes que leerla como lo lee la iglesia. Viene la lectora y dice, la lector o lectora dice: qué insensatos son ustedes y duros de corazón, y comenzando por Moisés. Escuchar. Cuando lees la palabra de Dios debes escucharte tú mismo, porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Nunca leas la Biblia de esta manera. Te entra por aquí y te sale. Pero cuando le lees y la escuchas, la gracia de Dios actúa. Por eso Jesús les tenía que explicar las Escrituras. ¿Y qué sucedió de eso? Ese ardor en su corazón, la presencia viva de Dios, les dio una energía nueva. La energía y el poder del Espíritu Santo. Dice, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Pues no que tenían miedo. Quédate junto a nosotros. La tarde está cayendo. Se pone oscuro. Nos pueden asaltar. Nos podemos caer. Nos podemos perder. Pero una vez que encontraron la palabra de Dios y la Eucaristía, el pan de vida, ese pan les dio fuerza para regresar en la medianoche. Se regresaron rápido. No sé cómo le hicieron, tal vez agarraron alguna antorcha, o como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La misma palabra de Dios les dio un poder que podían andar sin temor. Y llegaron a Jerusalén inmediatamente y se reunieron con los 11 y con sus compañeros, o sea, los otros que estaban por ahí, y le dijeron: de veras ha resucitado el Señor. Y aquí encontramos algo interesante. Aquí también ellos dicen: y se le ha aparecido a Simón. ¿Quién es Simón? Simón Pedro. Una aparición que solamente menciona San Lucas por un lado. Simón Pedro recibió una aparición personal, que él vio a Jesús. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Fue algo particular entre Jesucristo y Pedro. Tal vez el evangelista San Juan nos lo hace ver cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Y qué dice Simón Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. 3 veces se lo dijo. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Obviamente que era un momento íntimo. Me negaste 3 veces y ahora quiero que me confieses que me amas 3 veces. Jesús le pregunta primeramente: ¿me amas? Segundo, ¿me amas? Y Pedro: pues sí te quiero, pues sí te quiero. Pero acuérdense de la canción mexicana, que amar y querer es muy distinto. Y al final Jesús se abaja y dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice la Escritura que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. O sea, al final Pedro le confiesa su amor a Jesús. Dios no quiere que lo queramos, Dios quiere que lo amemos como Él nos ama. Ay, Padre, pero eso está difícil. ¿Cómo puedo amar a Dios como Dios me ama? Tan simple y sencillo. Dile: dame tu amor para amarte. Porque con mi amor es bien mezquino. El amor humano es bien interesado, bien chiquitío.
Hay un canto que decimos, mi amor era pequeño, pero ya que lo he encontrado, mi amor se ha agigantado. Porque el amor de Dios debe ser derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y por eso nosotros necesitamos amar a Jesús, el resucitado. ¿Y cómo vamos a crecer en ese amor? Bueno, primera, del trato nace el amor. ¿Qué tanto oras? ¿Cómo va tu oración diaria? ¿Oras diariamente? A veces le hago la pregunta a mis hermanos cristianos de aquí, de esta comunidad parroquial. Le digo, ¿haces oración? Sí. ¿Una hora? Pues mire, padre, pues yo creo que, bueno, media hora. Padre, pues mire, la mera verdad. A ver, dime la verdad. No, pues yo creo que, pues mire, un Padre Nuestro, un Ave María, un Credo y un Gloria, como 7 minutos, hijito. 7 minutos, ya los conté. Todos los días, como que esa relación está muy baja. Si está baja esa relación, está muy baja la batería del amor. Entre más haya trato con Dios, el amor crece. El amor de Dios hacia ti, no lo dudes, siempre es eterno. Pero de ti hacia Dios necesita crecer. ¿Y para que crezca? Del trato nace el amor. Cuando conociste a tu novia, que a lo mejor hoy es tu maravillosa esposa, al principio le decías, la muchacha, está guapilla, hoy es hermosa, me cae bien. Pero comenzaste a platicar con ella, ¿y qué pasó? Te enamoraste. Cayó redondito, se enamoró. Es lo mismo la relación con Dios. Trata a Dios y lo irás amando, y tu amor se irá creciendo. Primero, tratándolo a través de la oración. Segundo, Él te prepara el banquete de la Eucaristía. Te faltan fuerzas, estás agotado, no puedes andar, necesitas comer. Cuando andas todo débil, ¿qué dice tu mamá? Pues mi hijo come. O como lo hacemos en nuestros países, en México, cuando andas mal, ¿qué te dan lo primero? Andas sufriendo y te dan un pan. Nunca he entendido por qué me ponía a llorar y mi mamá, tengo un pan, hijo. Las penas con pan son buenas. Y ahí está, el pan de vida, acercarnos a la Eucaristía. ¿Extrañan la Eucaristía? Me pregunto. Yo creo que muchos venían aquí a misa y comulgaban y se ven y se sentaban y ya es hora de irme pues me voy a ir a tal parte. Y nuestro Señor aquí adentro ni le poníamos atención. Ahora muchos me han dicho, Padre, extraño la Eucaristía. Bien, eso es bueno. Algún día volveremos a recibir la Eucaristía sacramentalmente. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En este tiempo, extraña la Eucaristía. Envidias al Padre Rubén porque comulga todos los días. Pues sí, bueno, entonces es decir que ya te das cuenta que la Eucaristía, la hostia consagrada, tiene un poder sobre ti que te puede transformar. Cuando regreses, comulga, como le digo a la gente, como si fuera tu primera comunión, tu única comunión y tu última comunión. Que haya una unión poderosa con Jesús resucitado que te transforme el alma y tu cuerpo y todo tu ser. Y tercero, dijimos, la oración, la Eucaristía. Y la tercera, la palabra de Dios. Leer la palabra, meditarla, escucharla. Si te da flojera leerla, cómprate un audiolibro, una audiobiblia, y ahí vas escuchando los textos bíblicos a través del auto, y la palabra de Dios va a hacer obra en ti. Para que puedas vivir esta experiencia de Dios, son las 3 cosas importantes: orar, sacramentos y la lectura de la palabra. Nosotros en México le llamábamos el sol. S, sacramentos. O, oración. L, lectura de la palabra. Y el sol de justicia resplandecerá dentro de tu vida. Espero que hayas aprendido algo esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Como los discípulos en el camino de Emaús, pidamos a Cristo que se quede con nosotros y que conteste nuestra oración. Por todos los que buscan la verdad y por los que guían a quienes buscan la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las autoridades civiles y por todos los que trabajan por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los desamparados y por todos los que luchan por sobrevivir, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que caminan por las sendas del Señor y por todos los que han confundido sus caminos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los presentes en este lugar santo y por todos los que reconocen al Señor en el rostro de unos y de otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que están trabajando para el bien común, para que esta sociedad siga adelante, especialmente las enfermeras, los doctores y todos los que trabajan como en los primeros auxilios, para que Dios los siga fortaleciendo y los siga cuidando, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora en silencio podemos agregar nuestras propias necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por el eterno descanso de nuestros hermanos Antonio y Josefa Alberenga. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre amoroso, tú abres nuestros ojos a tu Hijo. Escucha las súplicas que te presentamos y concédenos lo que nos acerque más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística. Ofrecerte este humilde pan, que fruto del trabajo de la humanidad, y es signo de fraternidad, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo. Por amor transfórmalo En el cuerpo de Jesús, bendito sea Señor. Hoy, Señor, venimos
ofrecerte el vino que nos das, para que lo recibas en tu santo altar, y es signo de fraternidad, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, Por amor transfórmalo en la sangre de Jesús. Bendito seas, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda la santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y nuestro obispo auxiliar George, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Antonio y Josefa Alvarenga, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo, vamos a darnos unos a otros una señal de la paz. Paz de Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado de Jesús Nazaret, de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oremos. Oh, perdón, la comunión espiritual, sí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Antes de dar mi bendición final, quiero agradecerle su participación. Estamos procurando los sacerdotes y los diáconos y todo hacer nuestro mejor esfuerzo. En unos días anteriores había dicho, ¿verdad?, que gracias por sus comentarios que hacen al final de la misa. Es bueno porque ya los estoy leyendo, algunas sugerencias y todo. Siempre es bueno para nosotros mejorar nuestro servicio dentro de la comunidad. Claro que hay que entender que la liturgia no cambia, porque la liturgia es la misa como Dios nos lo ha dejado. Pero podemos hacer mejores homilías, podemos dar un poco más énfasis. A lo mejor me van a decir, padre, sonría mejor porque ustedes tienen una cara de así como que enojado. Pues fui profesor, entonces imagínense. No se crean. Pero tengo ese carisma de enseñanza y todos los maestros pues no creo que sean muy alegres, ¿verdad? Por aquí te vas. Pero voy a tratar de sonreír mejor. Sonríe más el diácono, porque aquí está su esposa y siempre le están saludándose. Pero pues aquí no tengo ni perro que me ladre, no se crean, tengo a todo el pueblo de Dios que me quiere, estoy bromeando. Vamos a dar la bendición pascual, entonces les pido que inclinen sus cabezas en fe para recibir la bendición. A cada invocación ustedes dirán amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de la alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos seguir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, por amor. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que darle a Cristo el corazón. Como grano que al morir da fruto y en espiga se transformará, así Cristo Puesto en el sepulcro, en nosotros resucitará. dale muerte a tu egoísmo, a tu orgullo y a tu vanidad. Déjalos que caigan en la tierra, pues muriendo tú florecerás. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, por amor. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que darle a Cristo el corazón. Cual pastor que ama sus ovejas y por siempre las protegerá, Nos conduce Cristo a nuevos pastos, con su muerte nos rescatará. con tu vida harás como el pastor, entregándote sin vacilar. El que hace de su vida entrega, siempre vida en Cristo encontrará. Y es que no hay mayor amor que dar la vida,
Cristo el corazón. En la Pascua un mandamiento nuevo a nosotros nos dejó el Señor, entregar La vida a los hermanos como Cristo nos la entregó. Esta es la señal de los cristianos, por la que nos reconocerán, el amor con el que nos amamos y en la propia entrega a los demás. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que dar la vida por amor. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que darle a